Hola, seguimos con nuestro estudio del Sefer Yetzirah y hemos llegado, a mi entender, a la parte más importante y más interesante que tiene este primer capítulo del Sefer Yetzirah. Ya sabemos que el sistema espiritual ha sido grabado por el Creador y grabó ya, y allí estableció las 10 Sefirot. Y la manera de interpretar y de conocer la Sefirot es a través del trabajo que cada uno de nosotros nos corresponde hacer, trazando nuestros propios senderos místicos de sabiduría. Cuando uno logra entender y meditar de cómo funciona el sistema, podemos empezar de alguna manera, o tenemos que empezar de alguna manera, a captar alguna de estas vibraciones que son las Sefirot. Si no, el sistema no tuviera sentido. Ya hemos dicho que el creador ha establecido a este sistema con entendimiento, con sabiduría, con conocimiento, de tal manera que cada uno de nosotros tenga la suficiente vasija para entender algo del sistema espiritual según nuestro desarrollo intelectual, anímico, desarrollo espiritual en sí. En esta sección 1.4 vamos a aprender cómo podemos empezar a entrar en contacto y de alguna manera manipular las leyes del sistema espiritual para adquirir de él influencia espiritual y conocimiento. Comienza en la parte 1.4, igual leemos todo y luego vamos tratando de desentrañar algunos de los misterios. Como las secciones anteriores comienza, 10 sefirot de la nada, 10 y no 9, 10 y no 11. Entiende con sabiduría y sé sabio con entendimiento. Examina con ellas y escruta desde ellas. Haz que cada cosa se yerga sobre su esencia y haz que el creador se siente en su base. Vean que ya una simple lectura nos está diciendo, tienes que hacer esto. Tienes que hacer que el creador descienda sobre su base. Tienes que hacer que el creador descienda sobre ti y uno se convierta, o cada uno de nosotros nos convirtamos en moradas, vasijas del creador. Esta parte va a hablar específicamente de las 3 sefirot superiores: Keter, corona, Jokmah, sabiduría y Binah, entendimiento. Más adelante el Sefer Yetzirah, en el capítulo 4, nos hablará de las 7 sefirot inferiores, cómo se empiezan o cómo es su dinámica, cuáles sus leyes, cómo es su tecnología para con nosotros, cuál es la ciencia que está oculta que nosotros podemos estudiar, aprenderla, hacerla nuestra y poderla usar. Entonces, 10 y no 9, 10 y no 11. Esto habla del Keter, la corona. Corona o la Sefira de Keter habla sobre la voluntad del creador, la voluntad que tuvo Hashem de empezar a darle forma a este mundo, crearlo desde su pensamiento, darle forma, formarlo y hacerlo. Como dirá Isaías 43:7, ¿no? Él lo pensó, después lo creó, lo formó y lo hizo. Para parafrasear un poco, lo que habla de los mundos que van desde Axilú, Berías, Yetzirah y hacia mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Más adelante en esta parte va a aparecer. Pero Keter, por muy elevada que ella es, y vean que está fuera del sistema, Keter es corona, algo que está por encima de la cabeza, ella a fin de cuentas es una emanación del creador, no es el creador en sí mismo. Si quisiéramos darle a Keter, bueno, es el atributo del creador que es voluntad. De los atributos más altos que hay es la voluntad. La voluntad será porque es la fuerza interior que nos impulsa a hacer algo. Eso es lo que es Keter, pero no deja de ser una emanación del creador. Es inferior al creador. Por eso que si llegamos a decir que, bueno, Keter es el creador, entonces de las 10 sefirot que ya han sido grabadas, solo quedarían 9, porque Keter es el creador, es Dios. Y las otras quedarían 9. Por eso que dice la primera ley, son 10 y no 9. Es decir, no digas que Keter es el creador. El creador es Ein Sof, lo que está por encima de Keter, más allá de cualquier pensamiento, más allá del sistema espiritual está el Ein Sof, que es la dimensión espiritual donde el sistema está inmerso. Incluso hay cabalistas que dirán que el Ein Sof no es Dios, pero
para nosotros es lo más perfecto que puede haber e inefable. Por ende, para nuestra mente finita, Él sí es Dios, pero el Ein Sof ha sido una creación del Creador. Ein Sof es, bueno, sin nada, sin fin, pero el Creador es como el que es, sencillamente. Bohu, Él es. Ahora vamos a ver 10 y no 11. Lo mismo, el creador, yo no lo puedo asumir que él es otra sefirá por encima del sistema. El sistema está fijo, son 10 dimensiones, no pueden ser otras. Por algo han sido 10, en algún momento aparecerán y ya lo hemos medio comentado. Entonces no podemos asumir que el creador es también una super sefirá o supra sefirá, que está por encima y de esa supra sefirá le da forma a las otras 10 sefirot. Por eso que no podemos decir que hay 11, sino 10. Entonces todo tiene que ver con el concepto de Keter, con la misma idea de que es corona, está por encima de la cabeza. Yo no puedo asumir que Keter, si lo veo como la cabeza, es el creador o es Dios, porque eliminaría a esa sefira y quedaría en 9. Y no puede ser 10 y no 9. Tiene que ser 10 y no 9. Y si lo veo como la corona que está por encima, como una supra sefirá, entonces serían 11. Y tienen que ser 10, no 11. Entonces, y ahí queda el misterio de Keter. También tiene que ver con una de las paradojas del sistema, que Dios tiene que mantenerse trascendente al sistema porque él grabó, él restringió y abrió un agujero, entonces se mantiene trascendente a ese agujero por fuera, como la corona, pero de alguna manera él tiene que intervenir en la creación y por eso creó estas estructuras espirituales que son las sefirot. Entonces eso asegura la inmanencia del creador, el vehículo a través del cual se puede comunicar con el creador. Como dice acá, es a través de la sefirot que podemos hacer que el creador se siente en su base. Seguimos en el estudio de los párrafos. Ahora vienen el ver cómo funcionan estas dos otras sefirot. Jokmah, Binah. Jokmah, sabiduría, y Binah, entendimiento. Ya hemos dicho que en 1.1 que ya grabó, pero ya es la unión, aunque ya es el nombre de Jokmah, el nombre de Dios que corresponde a la sefira de Jokmah, ya al mismo tiempo es la unión de Jokmah y Binah, en la idea de que Jokmah es la Yud del nombre inefable Havayá y Binah es la primera de las Heis, de la Hei. Ambas forman la palabra Ya. Entonces, y dijimos que cuando ellas están unidas, se empieza a generar Da'at, conocimiento, y el sistema empieza a crear cosas, a formarlas y a hacerlas. Por eso que debe haber una unión entre las dos. Entiende con sabiduría y sé sabio con entendimiento. Ahí ya esa frase nos dice cómo debemos lograr que estas dos sefirot se unan. Ya sabemos que Jokmah es el pensamiento no verbal, es decir, no hay una manera de explicar nada que tenga que ver con Jokmah. Es como que vaciáramos nuestro cerebro, dirá el Sefer Yetzirah, dejemos el cerebro en blanco y lo que queda allí es la Jokmah, la sabiduría. La única manera de entender a la sabiduría es revistiéndola con entendimiento, dándole una forma con entendimiento. Jokmah es como un océano, un agua sin forma, y hay que meterlo en un recipiente y entenderla a partir de la forma que toma. Y eso es lo que quiere decir que hay que ser sabio con entendimiento. Es igual, como ya hablamos de los senderos místicos de sabiduría, los senderos son canales privados que cada uno de nosotros abre según sus virtudes y según su conocimiento. Y es como una tubería que yo voy formando y el agua, la sabiduría, va dentro de esa tubería, por eso que es sendero de sabiduría, y toma una forma. Y yo la puedo entender según cómo yo he hecho mi ramaje o mi entramado de tuberías a través de toda mi alma. De tal forma que yo pueda captar cosas de los mundos superiores. Lo cierto es que va a hablar acá el Sefer Yetzirah que esto es como la primera técnica meditativa para que nosotros entremos en contacto y logremos tener una idea de qué son las sefirot, porque es lo que va a venir más adelante. Para yo tener una idea, por muy vaga que sea, de las sefirot, debo hacer como esta práctica, tratar de colocar mi mente en blanco
Y seguro aparecerán pensamientos que me digan, bueno, yo tengo la mente en blanco, no estoy pensando en nada, pero ese pensamiento ya es un pensamiento en sí que llena la mente. Tal vez no, en las primeras prácticas tendremos 5 segundos o 1 segundo, pero poco a poco iremos ampliando esa práctica. La idea es que nos volvamos como un péndulo que se mueve de derecha a izquierda. Y ese es como el primer paso que hay que hacer. Empezar a vibrar entre Jokma y Binah. Esa vibración empieza a movilizar los intelectos que van a alimentar a nuestras midot, a nuestras emociones y de ahí expresarse en acciones. Pero debemos tratar de movernos entre los dos, tratar de dejar la mente en blanco, conectarnos con lo más que podamos con el sistema espiritual y regresar. En otra parte dirá que es como que vamos y venimos como un rayo, un relámpago, y así va a venir la intuición como un relámpago. En la manera que yo vacíe mi mente, aparece allí la intuición que luego se reviste en entendimiento para poder captar un conocimiento de ella. Pero en la medida que yo trate de hacer esa práctica de moverme entre la derecha o izquierda, que no es más que unir como los dos hemisferios de mi cerebro, el hemisferio derecho no verbal, sabiduría, y el izquierdo verbal, entendimiento, en esa medida voy a poder empezar a entender qué realmente son las sefirot, o tener una idea de ella, de su vibración y de su uso. Cuando ya vayamos teniendo conciencia de eso, dirá el Sefer Yetzirah, ahora puedes empezar a trabajar dentro del sistema. Examina con ellas, no examínalas, no examina a ellas, no examines las sefirot, eso no tiene sentido. Ellas están allí para una dimensión, para que las traigas a tu alma, vibres con ellas y las pongas en práctica. Por eso examina con ellas. Esa idea de examinar con ellas está unida a la idea de probar cuál es la facultad última que tiene alguna cosa que estemos experimentando. Un sentimiento, un pensamiento, una relación de amistad o de amor con otra persona, pareciera ser que está gobernada por una sefira. Una virtud que estamos desarrollando es una sefira que hemos estado expandiendo, o un vicio que hemos estado cultivando también es una sefira que ha empezado a trabajar con su otro lado, con el lado de las clipot, y empieza a trabajar mal y entra en error. Por eso que la idea de examinar es probar, dirá el Sefer Yetzirah, es probar la cualidad intrínseca que tiene una cosa en un momento dado, en un momento muy particular, ahí en el momento inmediato que se me da. Y esa es la práctica, lograr examinar con la sefirot y entender es que esto que está acá es porque tengo a la Nexaj a mi favor o tengo a la Nexaj en contra. A veces podemos ver personas que son muy bondadosas, seguro ahí tenemos una sefira de Gesed, o personas que son muy rígidas, una sefira de Geburah. Personas con un lenguaje artístico que le va muy bien para todo lo que tenga que ver con el canto o la danza o el teatro o la pintura. Ahí vemos que tiene un buen desarrollo en Nexa, como personas que tienen muy buena capacidad oratoria. Entonces tenemos la sefira de Job y así sucesivamente. Lo cierto que dirá el Sefer Yetzirah es que hay que examinar cualquier cosa en la creación y dedicarse a buscar cuál es la sefirá que está allí. Entonces ahí hay una correspondencia, porque en la medida que identifico qué sefirá está actuando, estoy identificando sefirá dentro de mí también. Porque nada, vamos a entender que primero no esté adentro, o que no hay un despertar desde adentro para captar esa sefirá que está afuera. Y luego dirá, el Sefer Yetzirah escruta desde ella. Ahora nos vamos a parar como en la sefirot, que es como las cosas más, las dimensiones más profundas de la realidad. Y eso es lo que quiere decir la idea de escrutar. Escrutar es ir al conocimiento último de cada una de estas cosas. Llegar a todo, es decir, tenemos la sefirot, tienen el suficiente poder espiritual para usarse y llegar a las profundidades más secretas y oscuras y últimas que tiene un evento. Es decir, yo puedo llegar a la esencia de las cosas, llegar allí y verla, qué es lo que está oculto allí. Esto me está sucediendo es por esto, a la raíz del evento, a la causa primera o primordial que me está generando algo.
Eso es lo que se va, se va a entender en el siguiente párrafo, en la siguiente línea, es que cada cosa se yerga sobre su esencia. Es decir, nuestro trabajo es realmente llegar, perdón, llegar a la parte última de las cosas. Y en la medida que uno percibe esa naturaleza esencial que tiene cada cosa, en esa misma medida la elevamos espiritualmente. Esa cosa empieza a tomar mayor importancia. Y tal vez yo tengo a mi pareja y no le había prestado mayor atención, digamos, como a nivel de la afinidad espiritual, sino por el trato físico, psicológico que tenemos o emocional, pero luego llegamos a una conexión más espiritual y yo la valoro mucho más. Y en el hecho de que la valore mucho más, la estoy elevando espiritualmente, ya que tiene para mí una idea mucho más profunda y mucho más importante. Entonces, en la medida que vamos profundizando, en esa misma medida vamos elevando la cosa. Y es como que obligatorio. Entonces vean que hemos comenzado con un movimiento como que horizontal, derecha-izquierda, Jokma Binah, y ahora vamos a ver cómo nos movemos en el sistema de arriba hacia abajo, entre Keter y Malhut. Moviéndonos acá, empezamos a desarrollar el movimiento de ascensos y descensos, que es para mí la mayor tecnología que me va a enseñar la Kabbalah. Nos dice que, como ya lo hemos repetido muchas veces, un despertar desde arriba no va a comenzar desde un despertar desde abajo. Por eso quizás que cada cosa se yerga sobre su esencia, elévala espiritualmente. Haz que suba, haz que ella te hable y te descubra cuáles son sus secretos y de dónde ella viene. Entonces, en esa medida, elevamos espiritualmente a la cosa y hacemos que sea para nosotros mucho más profunda y que genere un vínculo mucho más fuerte. Cuando eso se logra, entonces el despertar desde arriba se moviliza y baja en algo que se llama la Shefa. Shefa es el sustento espiritual o la influencia espiritual. Por eso que encontramos al final, haz que el creador se siente en su base. La palabra para base es makom, y makom quiere decir un espacio espiritual, algo que es digno para que la influencia espiritual, en este caso el creador, se siente en su base, se siente en su mundo. Base también o fundamento es el significado de la palabra de la Séfira Yesod. Y vean que Yesod pertenece al mundo de Yetzirah. Entonces todo el Sefer Yetzirah nos está hablando de cómo nosotros nos podemos conectar con el mundo de Yetzirah, con el mundo de la formación. Cómo desde este mundo que se llama Olam Asiá, el mundo de la acción, nos podemos conectar con el Olam Yetzirah, el mundo de la formación. Nuestras ideas físicas y materiales con una idea psicológica muy profunda y de allí subir al mundo de Bería, al mundo del trono y al mundo de la emanación. Los pasos que debe cumplir el alma en su elevación. Pero el simple hecho que nosotros entendamos que podemos dejar nuestra mente en blanco, conectar o cubrir nuestro pensamiento no verbal con ideas verbales, con ideas de entendimiento y generar conocimiento, esa medida nos llevará a entender e ir hacia las profundidades de cada una de las cosas, entender cuál es su esencia, comprender cuál es la fuerza, la sefirá, la vibración que está gobernando en ese momento dado y en esa misma medida elevar espiritualmente. Cuando ese código llega a los mundos espirituales y se chequea y dice esto viene correctamente, desciende y logramos una unificación en las 4 direcciones del sistema espiritual. Este es el concepto de que se siente en su base. La palabra makom también tiene que ver con la palabra para, o la raíz de la palabra para preparar. Entonces hay una base preparada o debemos preparar nuestra base para el propósito especial que todos tenemos que cumplir. Todo en este mundo tiene una base o una contraparte espiritual específica que es mediante la cual eso puede ser elevado. Yo y cada uno de ustedes tiene un código particular, esa es la base. Cuando yo hago vibrar esa base, hago que la contraparte arriba, esta base que soy yo, soy apenas la imagen de la base que está arriba. Entonces cuando yo hago vibrar mi base, hago vibrar la base que está arriba y hago descender influencia espiritual para mi base. Lo que es lo mismo, primeramente esa vibración abajo la elevé, entró en correspondencia con mi base de arriba y hice bajar influencia espiritual.
Esa es la dinámica del mundo. Esa es la dinámica de esta dimensión espiritual y la tecnología que me quiere enseñar la Kabbalah para que mi alma ascienda. Entonces, Dios baja, si queremos utilizar así, ese se siente en su base, utilizando la idea humana o antropológica. Cuando nos sentamos nos bajamos, agachamos las piernas para sentarnos. Quiere decir, cuando Dios entiende que nuestro mensaje es verdadero, Él se sienta y baja donde estamos nosotros. Entonces de esa manera podemos ver que realmente hay un atributo de Dios o un nombre de Dios o una esencia divina que puede entrar al mundo espiritual. Ese bajar del Creador para implicarse con su creación. La palabra que usa el Sefer Yetzirah aquí para Dios es Yotzer, que realmente es formador. Entonces eso se puede, haz que el formador o el que forma se sienta sobre su base. Y Yotzer tiene que ver con Yaxar, que es formar. Y de allí la palabra Yetzirah, que es formación. Entonces lo que me está hablando aquí es de una tecnología y de una ciencia del mundo de la formación. A veces se traduce formación también como creación, el libro de la creación o el libro de la formación. Lo cierto es que en el despliegue, el mundo anterior al mundo físico es Yetzirah, el primer contacto espiritual que vamos a tener. Entonces él habla de una manera de unir este mundo de abajo con el fundamento, que es como que cuando se separa en el día de la creación, se separó el mundo y se creó el firmamento. Ese firmamento es Yesod. Es el mundo de la formación. Ahí comienza el mundo de la formación y nos podemos conectar con ese firmamento que separó a los mundos de arriba con el mundo de abajo. En la intersección de ellas dos, en el contacto, ahí comienza el mundo de Yetzirah. Por eso que dice acá, haz que el que forma se siente en su base. Dirá también acá el Sefer Yetzirah que hay tres palabras que se unen, las acabamos de decir, que tienen una cierta idea en el proceso de crear, que son estas que aparecen en Isaías 43:7, como comenzamos, que son la palabra bará, que significa crear, la palabra yaxar, que significa formar, y la palabra asá, que significa hacer. Esa idea de bará, yaxar, asá, son los mundos de la creación. La idea de bará, crear, es cuando creamos algo de la nada. Eso solamente lo puede hacer el creador, Dios, en ese atributo de crear, como es Elohim. Él crea cosas que vienen de la nada. Él creó el deseo de recibir que vino de la nada. Él grabó, hizo un agujero y ahí creó algo de la nada. La idea de Yaxar o Yetzirah es que se forma algo, ya hay algo, y ese algo se muta, se transforma y se transforma en otra cosa más, tiene una nueva forma. Entonces, formación es algo que viene de algo, pero crear es algo que viene de la nada. Y por eso que si Yetzirah y si Beriah es el mundo de la creación, Asilu es el mundo de la nada, Keter, ahí, la nada. Entonces ahí empieza el despliegue, de la nada se generó la creación, que es el mundo Beriah, el mundo de la creación. De ahí se formó algo, se le dio una nueva forma y se creó el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, y luego se completó el plan que es el mundo de Asá, el mundo de la acción. Se completa el sistema. Entonces ya allí es como vemos cómo se empieza todo, cómo esta manifestación de Dios empieza a bajar. Y el Sefer Yetzirah quiere hablar de esa manifestación de Dios que quedó en Yetzirah, el formador. Si yo me conecto al formador, entonces voy a empezar a ver estas cosas, o voy a empezar a trabajar de esta dinámica, que es un plan que nos ha dicho ya acá. Tenemos que tratar de alguna manera vibrar entre la sabiduría y el entendimiento, tratar de comprender que hay un mundo espiritual, que eso lo podemos entender más allá de la realidad, hay algo oculto, esa es la sabiduría, y entendiendo la realidad voy a buscar comprender cómo eso es, porque parece que como es arriba es abajo, como dice el principio hermético. Entendiendo la naturaleza puedo entender la sabiduría, por eso que voy a ser sabio con entendimiento y voy a entender con sabiduría. Es decir, a partir de la realidad, que es la sabiduría que está ya cubierta con la realidad, entonces entendiendo esa realidad, voy a penetrar en su esencia, como dice acá, escrutar hacia lo último y entender cuál es su sabiduría. Y de esa forma voy a poder elevar, llegando a la esencia de la cosa, llegando a mi esencia, conociéndome a mí mismo, al final del mensaje,
me voy a poder elevar espiritualmente y hacer bajar toda información de los mundos espirituales a mi esencia, a mi vasija interior. Y ese hecho es que hago que Dios se siente en mi base. Elevo las aguas femeninas Magik Nukvin, despierto desde abajo y hago descender las aguas masculinas Magik Deyurin, es decir, hago descender sustento espiritual. Creo que ya con esto podemos englobar la potencia que tiene esta parte 4 del Sefer Yetzirah en el capítulo 1, que apenas podemos dar algunas ideas, como el mismo Rav Kaplan nos lo dice en su comentario. Muchas cosas más quedan ocultas en estas palabras, pero lo cierto es que aquí tenemos la manera de realmente, un método de meditar y entrar en la práctica al sistema espiritual creado por Dios para cada uno de nosotros. Hasta aquí esta clase de hoy. Shalom.